Aquí comienza Conexión Oreyud con José Luis Gual. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos, bienvenidos una semana más en este jueves a nuestro Conexión Oreyud aquí en Mediterráneo, en el periódico Mediterráneo, con este cambio de tiempo tan radical que va a traer un montón de constipados y seguramente mucho ambiente, si no lo hay ya en los centros de salud de la provincia, iba a decir la capital, pero me imagino que va a ser en toda la provincia de Castellón. Y deportivamente hablando, semana tranquilísima, ¿eh? Lo bonito que es ganar, la tranquilidad que da siempre, el sosiego, ¿no?, en todos los aficionados y también, por supuesto, nosotros, ¿no?, los medios de comunicación. No quiero ni pensar si la cosa hubiera ido mal, ¿no?, lo dura que hubiera sido la semana, que si Pablo no vale, que yo ya lo decía, que es un advenedizo, que todavía le queda mucho camino por recorrer, que el equipo no va ni cara al aire, en fin, todas estas cosas que pasan siempre en fútbol, que por mucho que se quiera, pues camina a impulsos en función de los resultados que se van obteniendo. Pero bueno es cuando hay tanta gente nueva, como hemos venido comentando en este arranque de temporada, que esos resultados den confianza y que los chicos pues puedan demostrar todo aquello que se supone hizo que la dirección deportiva, Bob Bulgaris, decidieran su incorporación este año con muchas caras nuevas, con un entrenador también novel, a pesar de que había dirigido la pasada temporada y que prácticamente ya nadie se acuerda de él, ¿eh? Aquí en fútbol todo va tan deprisa, ¿no?, que ya he visto hoy un post de Joan Plat y he dicho, vaya, Joan Plat, aquel que era entrenador nuestro en el Castellón, hace semana y pico que fue destituido y el hombre anda por Madrid con la familia, imagino que intentando desconectar. Bueno, pues victoria, creo que se ganó bien ganado. A mí, en el cómputo global del partido, excepto esa habitual desconexión de 20 y pocos minutos que tuvo el equipo en León, fue claramente superior al rival. De hecho, fue destituido Raúl Llona, el técnico, que es curioso, ganan 2-4 en Santander, todo el mundo con el canguelo porque tenía que ir a jugar allí el Castellón, resulta que gana 1-3 y echan a Raúl Llona, ¿no? Esta es la segunda división. Bueno, parece que ha ido ya, o han firmado a Cuco Ciganda, ¿no?, que era el hombre que sonaba para hacerse con las riendas del banquillo leonés. Y ahora mismo en Castellón todo el mundo se pregunta si Pablo Hernández ya tiene que quedarse de aquí hasta el final dirigiendo al primer equipo del Castellón. Lo que podemos decir es que Pablo el lunes estuvo en Barcelona, jugaba su partido el Castellón B. Él estuvo prácticamente hasta poquito antes de que empezara ese partido, que acabó con derrota por goleada ante el Barcelona Atlético del filial del Castellón. Allá anduvo con Ramón Soria, también estaba Tomeu Nadal, que bueno, también están siempre muy atentos, ¿no?, a los partidos del Castellón B, y luego estuvo presenciando el partido. Y a mí me cuentan que sigue muy atento a lo que es la planificación del trabajo semanal del Castellón B, que por cierto este domingo a las 12 del mediodía en Gaetà Huguet recibe la visita de otro rival habitual del primer equipo, como es el Deportivo Alcoyano en esta segunda federación. Así que, bueno, de momento Pablo Hernández va a dirigir al Castellón en Butarque, partido próximo lunes ante el Leganés de Paco López, otro ex del Castellón, que vuelve a cruzarse en el camino del conjunto albinegro. Esperemos que la cosa acabe peor, porque el año pasado vino a Castalia dirigiendo al Cádiz, no es habitual en Paco, pero montó una barraca del 12, nos acabó ganando 1-3 aquel partido, si no recuerdo mal, y luego le sirvió para bien poco porque acabó siendo destituido. Esperemos que en este caso, ¿por qué no?, el Castellón pueda ser capaz de... Yo me contentaría con sumar. A mí siempre me dicen que soy muy conformista, pero jugando fuera de casa ante un recién descendido de primera como el Leganés y habiendo ganado la semana anterior, pues oye, no estaría mal por lo menos mantenerse invicto. Y bueno, al parecer el técnico alemán que tanto sonaba, Robert Klaus, pues va a dirigir a otro club que no va a ser el Castellón. Ahora entraremos luego en detalles, pero bueno, parece ser que el hombre también traía unos cuantos miembros de su staff, o al menos eso quería.
Y desde luego el staff del primer equipo del Castellón, esta mañana he estado repasándolo y es un staff de mucho nivel, ¿no? Aquí quedan todavía dos de los asistentes de Joan Plat, que si no estoy equivocado son también de Países Bajos. Hace poco llegó el técnico de balón parado, más, digamos, la parte española, ¿no? de su cuerpo técnico, que también tiene 2-3 componentes. Y bueno, pues con todo esto y con la lesión de Sienra, hoy ha hablado Lucas Alcázar, que muchos dicen Lucas Alcaraz, no sé por qué razón, será porque el tenista está que no para de ganar, pero a mí no me... Ha hablado Lucas Alcaraz, no, Lucas Alcázar, el lateral zurdo que ha convertido en suplente a Salva Ruiz, y por cierto, acaba de anunciar el Castellón que ya tiene capitanes para esta temporada, serán Salva Ruiz, por supuesto, que lo era, Óscar Gil, que es el segundo en veteranía aquí en el club, Alberto Jiménez, que es el tercero, y dos de los nuevos, en este caso Jeremy Mellot y Diego Barri, son los 5 capitanes del Castellón. Así que con todo esto en el menú, encima del tapete, nos ponemos en marcha saludando ya a nuestros invitados en este Conexión Oreyud, que iba a decir que es de jueves, pero no, es miércoles prácticamente, porque está tan lejos el partido que se va a hacer muy largo el fin de semana. Conrado Marín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el verano? Pues bien, tranquilo, no... En fin, pues haciendo las cosas del verano y más ahora que ya soy abuelo y pues cuidando a mi nieta, que esas cosas ya sabéis que son muy gratificantes pero también cansadas a ratos. Ya sabes que tienes que mantener a tu nieta un poco apartada de alguna influencia externa. Cuando son los niños pequeñitos es un peligro cuando van a otras casas, porque enseguida puede haber alguien que tenga la tentación de querer convertirlos a otro equipo, ¿no? Y es que sea del Castellón es sagrado. Bueno, el último partido ya estuvo en Castalia y aguantó todo el partido, por lo menos, sí. que ya es bastante. Ya. Muy extrañada, claro, no entendía cómo de pronto muchísima gente empieza a soltar bufandas y canta, o sea, hacía una cara de decir, estos qué fan. Sí. Luego también, en la parte final quiero que nos cuentes, porque Conrado ha cogido un poco el testigo de ese gran sueño que tenía Pepe Beltrán y creo que estamos ahí en los últimos remates y eso también te honra como buen amigo de Pepe. Enrique Ballester, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Imagínate que le preguntas por el verano a Conrado Marín y dice, pues me he ido a Tailandia, ¿no? He probado la cocaína rosa y me he hecho del Bayern de Múnich, ¿no? Hostia, el Bayern, no sé, algo más random. Entonces estaríamos ya dudando que fuera Conrado o lo hubieran poseído, ¿no? ¿Y tú? Bueno, yo cuando me jubile como tú haré esas cosas. Por eso lo digo, ¿no? Por eso lo digo. Ah, bueno, tú sabrás. Que tienes niños pequeños, eso de las influencias externas tienes que andar con cuidado con eso. Sí. Yo lo he vivido en mis carnes. Me tocó también en un momento determinado eso, poner de mi parte. Mi hijo se hizo el Getafe durante un tiempo, o sea, imagínate. ¿De Bordalás? Hubiese preferido lo de Tailandia, creo. Pero está bien, lo hemos reconducido. Pero eso sería porque tú hablabas mal de Bordalás y entonces... No, seguramente él dijo, pues para llevarle la contra de mi padre. Cuando estaba Cucurellas, que le decía mucha gracia claro, el pelo, el cromo, pero lo hemos reconducido como Pablo Hernández con el equipo. Pues yo, como soy padre interino también, de momento, pues igual. Yo he entrevistado a Bordalás unas cuantas veces cuando parecía más viejo de lo que es ahora, cuando tenía menos pelo del que tiene ahora. Lo que pasa es que su carácter era como el de ahora. Eso sí. Puedo dar fe. Enrique, ya poniéndonos un poquito más serios. Pablo, de aquí hasta el final, anem veient durant el camí o què fem? Pablo hasta el lunes en Leganés, de momento, y después pues decidirá el club. El proceso de selección de entrenador sigue en marcha. Y de manera paralela, pues el club también está valorando lo que está haciendo Pablo Hernández, están contentos con él, obviamente. Lo del otro día fue, yo creo, a mí me sorprendió realmente, que tocara esas 3 o 4 teclas y que estuviera tan fino en las decisiones que tomó. Sí, le salió bien el planteamiento y le salieron bien los cambios, ¿no? Las dos cosas, porque hemos visto partidos de la temporada con Joan Plat que igual el planteamiento funcionaba, pero en cuanto giraba el partido, pues salía del carril que tenían pensado, pues al equipo le costaba reaccionar, y en este caso funcionó el planteamiento. Ronaldo Pompeu, Diego Barri agradeció mucho la ayuda de un segundo medio centro, el equipo estuvo como más ordenado, Alberto sigue siendo Alberto, sigue teniendo peso en el equipo, encontró el gol muy pronto, que eso también ayudó. Tuvo Zipenga la primera que falló nada más empezar, pero luego los dos siguientes fueron 2 goles, y luego cuando se complicó, porque siempre hay un momento en el fútbol que los partidos se complican, ¿no? Por muy bien que juegues o incluso por muy mal que juegues, siempre es momento de volver al partido, y ahí pues estuvo rápido con los cambios, ¿no? Primero ya
con Guere Navarrena ya apuntado al centro del campo, y luego el segundo con Marco Dué, yo creo que le dio muchísimo al equipo. Mama nos hizo preguntarnos por qué había jugado tampoco hasta este momento. Un minuto había jugado, Sí, y luego, además de los que jugaron, también es llamativo los que no jugaron, ¿no? Quizá, ¿no? Mavil no jugó. Suero tampoco. Suero, quizás Suero, si el partido hubiese ido de otra manera, hubiese tenido minutos, pero es verdad que Cala por dentro estuvo jugando muy bien, y al jugar solo con un media punta, pues Cala ahora mismo para mí es mejor jugador. Y bueno, como digo, pues con esos cambios ayudaron al equipo a salir hacia adelante. Brignani, que entró en un momento complicado también con la lesión de Sienra justo con el 1-2, entró con mucha naturalidad al partido, y bueno, 3 puntos que siempre pues sirven para subrayar lo bueno, ¿no? y seguir creciendo. Ahora entraremos en detalles sobre esa situación, ¿no? Con Pablo Hernández hay un poco pendiente, ¿no? De resultados y luego de decisiones, en este caso de Bob Bulgaris. Luis Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sé yo que anoche lloraste, viendo a Joshua de titular en el Rayo Vallecano ante el Atlético de Madrid. Sé que te caían las lágrimas viendo ese partido contra el Atlético de Madrid, lo sé. De todas formas, en la primera parte Joshua me demostró porque no está aquí. Es decir, a mí, vamos, las 3 que lió al principio y encima de central, creo que le faltaba toda la defensa prácticamente al Rayo para que jugara él. Yo creo que está en el Rayo porque es sub-23, no por la calidad del jugador. A mí, o sea, yo siempre lo he dicho. Está en el Rayo porque es sub-23, en la selección sub-21 de Holanda habrá algún familiar que la dirige. Sí, debe tener algo. En la selección porque es sub-21, ¿no? Sí, no, pero que quiero decir que le han llamado, ¿no? Porque, mira, lo ha fichado el Rayo Vallecano, vamos a llevar al Joshua a ver qué tal, ¿no? A ver, Luis, no le quites mérito al chaval, hombre, que tú sabes perfectamente lo difícil que es el fútbol. Te lo he dicho muchas veces, la primera vuelta que hace Joshua la hace cualquier jugador no holandés, y está jugando en el Vetera en diciembre. Pero vamos, y de las chirinadas la gente tampoco parece que se acuerde. O sea, teníamos 2 laterales que eran dos kamikazes. Es decir, lo que hemos regalado el año pasado, vamos, era los reyes todos los partidos. Pero bueno, la gente, Joshua me alegro que no lo tengamos. Y por ejemplo, que tengamos cuando Joshua vaya con la selección absoluta de Países Bajos a un mundial, también te preguntaré por Joshua. No, imagínate el nivel de los otros que ha dejado fuera. Habrá que ver también a quién ha dejado fuera. A mí es un jugador que para nada ha hecho en falta. Solo ha hecho en falta 2 jugadores, que es Cretaz y Van der Bel. Los demás, incluso Raúl. Me parece que no le gusta a Joshua, ¿no? No, creo que no. Yo creo, ojalá lo tuviéramos este año. Vale, pero como lateral izquierdo. Yo creo que Joshua es más lateral que central. Y ahí el Rayo, bueno, lo han puesto ahora de central. Yo ayer no lo vi, pero el otro partido que jugó de la Conference sí que lo vi. Sí, pero el otro partido prácticamente no había rival. No había rival. Pero yo creo que Joshua, cuando empezó, todos, igual que Chirino, yo creo que progresaron y que podrían haberlo hecho mejor, porque también regalaron, pero otros también han regalado, no han sido ellos solos. Progresaron con defensa de 4. Porque con defensa de 4, claro. Hombre, pero de 3. Era 2 laterales, la lotería. Pero 2 laterales ponen los de centrales. Pues tiene su riesgo. Yo digo que... Yo ojalá lo tuviéramos este año. Te han pagado por él. Se supone que tú lo querías vender. Tampoco hay tantos jugadores que hayan estado en el Castellón en segunda división y hayan saltado a un equipo de primera y hayan empezado a tener protagonismo y sean sub-21. No hay tantos, tiene 20, por desgracia. 20. Y ayer tenía delante, pues eso, Griezmann, Julián, en fin, no tiene mal equipito el Atlético de Madrid. No tiene balones, frontales. Sí, claro que los perdió, pero es que también. No los perdió, no los dio. Sí, pero es que el primer gol del Atlético de Madrid le gana la espalda a Lechan, ¿eh? Quiero decir que aquí, cuando pierdes, todos cometen errores. Y de los que tenemos, de los nuestros, ¿qué te pareció el partido del otro día? Para mí, te lo he dicho y lo he dicho desde el principio de temporada, para mí tenemos mejor equipo, mejor defensa, sobre todo. La gente no sé si se acordará aéreo lo que teníamos, ahora pues el juego aéreo sobre todo defensivo, menos el gol del Ceuta, que eso sí es algo incomprensible, creo que van mejor. Y del otro día yo vi un equipo ordenado, tú el jueves decías que seguramente saldría con 3, igual que hace con el Amateur, yo te digo que saldría bastante tapadito y salió muy tapado. Pero saliendo tapado y poniendo a cada uno en su posición, como hizo Pablo, reorganizó y puso. A mí lo de Zipenka sí que es verdad que me gusta un poquito más a pierna cambiada, creo que es más incisivo. Pero por el resto, la verdad que muy bien. Barry ya lo veía que era mucho centro del campo para él sin un 6, y con un 6 pues además tiene llegada. Me gusta, la verdad que me gustó cómo jugó, incluso los 20 minutos que tuvo de bajón, también porque aquellos apretaron,
pero luego al gol de la Cultural se rehizo bien el equipo y bueno, para mí ganó un partido muy claro y creo que Pablo ahí estuvo acertado sobre todo en colocar a cada uno su sitio. En el amateur hay que decir que jugaba con 4 Pablo Hernández, lo que pasa es que Vilman tiene prácticamente, cuando tiene la pelota del amateur, pues es un chico que juega prácticamente de extremo. Yo puedo decir que he visto un partido del amateur, voy a ver otro este domingo contra el Deportivo Alcoyano, ya le gano a bastantes. Hay otros que me ganan a mí de largo, también la tengo que temporada decirlo. pasada, los 2 o 3 partidos que yo vi, no fui más, jugaba con defensa de 3, jugaba como. Sí, pero este año está jugando con defensa de 4, por cierto, que se ha fastidiado uno de los centrales, Geray. El otro ya al minuto 4 tienen esguince 3 y esos son durillos. Para entrar un poco en calor ya con el tema Pablo Hernández, no te he escuchado a ti, que tiene que quedarse Pablo hasta el final, ¿es demasiado toro así para debutar o qué? Yo le veo una decisión complicada para el club, incluso para Pablo, es decir, darle este Castellón. No sé, podría ser muy bueno para él, daría el salto al fútbol profesional, pero también ese salto puede ser un fracaso y un entrenador, claro, si te dan más partidos, te echan, a lo mejor ya no puedes regresar al amateur y con el currículo que tienes seguramente sería primera ref, lo vería complicado que te lo dieran porque realmente no tienes bagaje como entrenador. Es lo que veo complicado. Que Pablo esté preparado como futbolista, seguramente sí, sobre decisiones de aconsejar a jugadores, pero tácticamente y a lo mejor en momentos cruciales, eso es lo que dudo, no lo sé. No. Lo de la continuidad de Pablo, la verdad que le veo pros y contras, pero tanto por el club como por Pablo. Con lo que ha hecho, bueno, ha ordenado al equipo, tácticamente, pues bueno, le salió bien la cosa. Ahora tiene otro partido complicado fuera de casa y a lo mejor es valorarlo si realmente puede tener continuidad. Hombre, está claro que Pablo Hernández es un hombre que cuenta con todo el apoyo de Bulgaris. De hecho, yo creo que no sería ningún fracaso ni nada por el estilo, porque Pablo no acabó bien como jugador, no acabó bien en el sentido de que él había proyectado, pues eso, venir aquí, marcar el gol del ascenso, subir al Castellón a segunda, y las cosas no fueron como él esperaba que fueran. Pero luego se hizo todo de una forma muy natural, Enrique. Él dejó de ser futbolista, continuó dentro del proyecto de Bob de alguna manera. El año pasado estuvo ahí, pues eso, en el amateur, pero presenciando prácticamente muchos entrenamientos del primer equipo y estando ahí muy atento a cómo se planificaban, digamos, las sesiones del primer equipo. Y con el bagaje que tiene, él está titulado, por supuesto, pero es que además tiene un bagaje que, por ejemplo, Plat seguramente no tiene, ¿no? De haber coincidido con grandes entrenadores y haber un poco visto diferentes maneras de entender, ¿no? Cómo se planifican, cómo se plantean y cómo se evolucionan plantillas. Sí, desde el primer momento, o sea, hasta ahora mismo la transición ha sido perfecta, ¿no? Porque ya cuando llega Dick Schroeder, al principio participa en varias sesiones con un poco un papel medio de traductor, medio de estar un poco de enlace con la plantilla. Yo creo que es un futbolista que ya en el tramo final de su carrera él pensaba seguir vinculado al fútbol. No sé si exactamente como entrenador o de este punto, pero que ha tenido siempre inquietudes en saber cómo funciona un club de fútbol. De hecho, ese paso que da un poco para ayudar a desbloquear la situación con David Cruz ese tiempo, pues te habla de una cierta inquietud de sembrar una semilla, quizá para luego volver. Y luego pasan, hay dos aspectos también importantes. Uno, has sido jugador de élite, te ayuda a gestionar un vestuario. Eso es tan viejo como el fútbol, ¿no? Que ya digamos que quizás sin quererlo, ¿no? El propio jugador, el propio futbolista respeta a lo que ha hecho uno que considera semejante, ¿no? Como igual. Y luego, en una situación de que aún no sé muy bien por qué, todos quizá hemos estado demasiado nerviosos alrededor del club al inicio de temporada, ¿no? Que se podía palpar en Castalia, que había cierta ansiedad. A lo mejor veías un partido en septiembre y parecía que estuviéramos en abril o en mayo, ¿no? De esa tensión que había. Es una figura muy respetada y muy querida en Castalia, ¿no? Que eso quizá también puede ayudar a evolucionar al equipo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú no crees que también el club ha mostrado un poco ciertas dudas? Quiero decir, puede que sea casualidad o no, pero tú acabas firmando al jugador que más dinero te cuesta el último día de mercado, que es el delantero Adam Jacobsen, y tú acabas destituyendo en la jornada número 5 al entrenador con el que has empezado la temporada.
A ver, ha sacado solo 2 puntos, pero tampoco ha venido aquí el Ceuta y te ha ganado 0-4, ¿no? No es la destitución. Me viene a la cabeza, el otro día me crucé con él, de Santi Palau, ¿no? Que vino el Novelda, nos pintó la cara y claro, pues Santi Palau se tenía que ir sí o sí, ¿no? Quiero decir que no iba bien la cosa con Plat, pero tampoco nadie te ganó como para decir, bah, esto no hay manera de levantarlo, ¿no? Quiero decir que eso también se ha proyectado un poco desde el club. No sé dónde empieza y dónde acaba. En cuanto al mercado, a veces es habitual esto, ¿no? Que haya oportunidades que de último día, de última hora. Lo hemos visto con clubes grandes, con clubes pequeños y con clubes medianos. Y luego el entrenador, pues dentro de una institución hay dinámicas internas, hay confianzas que suben y que bajan, y que más allá del resultado yo creo que influyó un poco la imagen de los 2 últimos partidos, de planteamientos un poco fuera de guión, probablemente, los cambios de Córdoba en ventaja, 2 partidos que estás en ventaja que se te escapan, no sé, yo creo que, y como Bob Bulgaris demostró ya con Schroeder, yo creo que él es muy de actuar, ¿no? De cuando ve indicios de algo que él piensa que puede evolucionar de una manera que él no considera adecuada, antes de que eso se enquiste o que vaya más, piensa que es tiempo perdido no hacerlo, ¿no? Y esa dinámica, pues ahora también habrá que estar expectantes qué ocurre con la de Pablo, ¿no? Que Pablo, que en principio la idea era que fuera interino al 100%, que quizá ese proceso de selección pueda no ser tan sencillo ahora como sería en primavera o en verano, porque no hay tantos entrenadores disponibles del nivel que el Castellón aspira a contratar. Y entonces, pues, en el fútbol no suele haber una foto fija. Es decir, esto es el paisaje, esta es la verdad, ¿no? Va evolucionando. Entonces, habrá que esperar cómo evoluciona también el tema del banquillo. Sí. Hay que esperar, pero esto de cara a la plantilla, sobre todo, Conrado, los jugadores más pronto que tarde tienen que tener claro, ¿no? Si Pablo es el que conduce o quien sea. No, lo digo porque ahora estamos muy tranquilos, venimos de ganar el León, pero sabemos cómo es esta segunda división. O sea, el ejemplo de la Cultu está ahí, el ejemplo del Castellón está ahí, el Granada con Pacheta y todo lo que queráis, él es feliz ahí en Granada, lo que dice que lo quiere mucho, pero está abajo y si no sale de abajo será cuestión de tiempo que salga. El Zaragoza, Gavi, que era un fenómeno, jugador histórico y tal, lo que queráis, y ya se le discute a Gavi. Estas decisiones hay que tomarlas pronto. Sí, a ver, yo creo que Bob ha confiado mucho en Pablo porque para mí, y supongo que para mucha gente, el año pasado que ya cogiera la amateur directamente, sin haber entrenado nunca, ya es una muestra de confianza. Era un melón sin abrir saber qué haría Pablo con el amateur. Y ante la sorpresa general, creo, lo ascendió. Y creo que si tienes al entrenador en la 5ª jornada, lo que pasa que después de la 3ª jornada era tranquilos, que está todo bien, y de pronto destituyen al entrenador. Yo el cambio fundamental que he visto es lo del centro del campo. Barry solo en el centro del campo, los partidos empezaba bien, pero llega un momento que la gasolina para un jugador solo ahí, con muchos medias puntas por delante, hay que ser muy poderoso físicamente y tácticamente. Yo creo que poner otro hombre a su lado, en este caso Ronaldo, que la verdad es que creo que nos sorprendió a todos, salvando las distancias, tiene un aire a Medun Janin de un tío veterano que ha jugado mucho, con mucha pausa, muy técnico. Y eso al equipo le dio una calma y una tranquilidad y marcamos pronto también, las cosas como son. Pero creo que solo con ese cambio de poner 2 hombres en el centro, uno ayudando a Barry, que lo agradeció muchísimo, solo con eso el equipo ya dio otra sensación. También hay que reconocer que es la leonesa, que veníamos todos, como tú dices, después de ganar en Santander, nos temíamos lo peor. Yo creo que o mucho me equivoco, pero lo dirán los resultados. Yo creo que si Pablo sigue ganando y el equipo está ganando partidos, no creo que lo tiren, a no ser que encuentren un mirlo blanco que ahora a lo mejor es más difícil de encontrar que en verano. Matiz no tirarían. O sea, sí, él volvería a la amateur. Sí, yo creo que la duda con Pablo no es tanto su valía, por lo que yo tengo entendido, sino que momento, quizás sea demasiado pronto. ¿no? Porque podemos pensar, bueno, es que Guardiola cogió el final del Barça pero y luego ganó. También, pero claro, también puedes decir, bueno, Xavi Hernández igual cogió demasiado pronto el Barça y ahora piensan que quizá han quemado esa opción, que quizá tenía que haber entrenado en más sitios o más tiempo o lo que sea, ¿no? Sí. También hay un rol ahí de hombre de club que también es interesante, ¿no? Desde el punto de vista tanto de la institución como de Pablo, ¿no? De tenerlo ahí preparado para lo que haga falta. Que Pablo, si ves él en las ruedas de prensa, primero ha mostrado su ambición, ha dicho, esta es una oportunidad muy buena para mí, yo voy a hacer
lo máximo, voy a intentar ganar. Y al tiempo dice, yo estoy a disposición del club. O sea, para mí, tengo que volver al amateur, ningún problema, y lo entendería, ¿no? Y creo que es la postura adecuada. Creo que en todas estas semanas, quizá la persona que mejor se está expresando en lo que quiere decir, las salas de prensa, ¿no? Lo hablábamos, está muy tranquilo, ¿no? Lo hablábamos después de la primera, ¿no? Que es una persona que se ha visto en escaparates muy distintos, que ha soportado presiones muy al máximo nivel como futbolista. Y yo creo que eso también va a venir muy bien a un club que recordemos, su estructura es muy joven, realmente. Las trayectorias de la gente que está tomando decisiones. Y un club que en los últimos 15 años, que se nos olvida también, pues esta es su tercera temporada en el fútbol profesional. Entonces, una figura así, con un bagaje que no haya quizá en ningún otro departamento del club, yo creo que hay que cuidarla. Hay que cuidarla pensando que es lo mejor a medio y largo plazo, no solo en las 2 semanas siguientes. Entonces, bueno, pues... Yo es que también pienso que el amateur este año es un toro muy difícil de torear, estando en la categoría que está, contra los rivales que tiene. Pero que el amateur baje no es ningún drama. El amateur está para desarrollar jugadores. Pero a lo mejor para Pablo, igual me equivoco, pero es más goloso el primer equipo, evidentemente. Vamos a ver, porque el amateur... Conrado, claro, partimos de una base. Partimos de una base. Pablo es deportista profesional, porque al final futbolista lo es siempre. Futbolista profesional, él ha jugado al más alto nivel. Él en Leeds, yo estaba hablando hoy con algunos amiguetes que son, idolatran a Pablo, y ya uno de ellos me ha dicho que el día del Sporting vienen aquí a Castalia y que Pablo tiene que entrenar al Leeds sí o sí, tal. Quiero decir, Pablo ha estado al máximo nivel, él ha marcado el gol del ascenso para subir a la Premier del Leeds United, ahí es Dios, ha estado en el Valencia Internacional, y él, si estás en el primer equipo, no te vas a bajar al segundo tan tranquilamente. Esa mentalidad competitiva, ¿no, Luis? Tú estás ahí en el primer equipo y dices, no, yo quiero seguir ganando y tal. Que no gana el equipo y que aparece otra opción, pero la mentalidad competitiva de una persona no se evapora, ¿no? Hombre, una cosa es lo que diga Pablo y otra lo que piense internamente él. O lo que tiene que decir. Claro, es decir, él le preguntas, ¿te gustaría continuar? Diría que sí, club, ¿no? Claro. Porque él lo que aspira es a eso, o sea, es su aspiración, por lo tanto él mismo no se va a cortar su aspiración, pero es lo que decimos, si nosotros dudamos, pues bueno, el club a lo mejor lo tendrá más estudiado, pero tiene sus pros y sus contras. No, aquí pronunciarse es un poco complicado, y además sabiendo que queremos lo mejor para Pablo. Jugador aquí, de casa, muy querido, y que lo quemaran o que lo pudieran echar o que no pudiera volver al amateur, pues sería un poco lo que revivió como jugador cuando vino, que no le salieron las cosas como lo que pasa es que también hay un punto que esta segunda división es una máquina de triturar entrenadores. Sí, está claro. Entonces, lo que dice Ballester tiene toda la razón. Es decir, tienes ahí una carta que es muy buena como club y corres el riesgo, si no tienes las ideas claras, de poder quemarla, sobre todo cara al exterior, porque puedes seguir siendo un hombre de club, pero ya sabes cómo es la gente aquí, para bien y para mal. La afición tiene su manera de entender todas estas cosas. Y al reflejo lo tienes en Valencia, tienen a Boro, que no sé a cuántos entrenadores habrá sustituido, sí. Y nunca ha empezado una temporada. Es decir, cuando ha salvado al equipo y ha vuelto a... Sí, pero hay una diferencia. Yo creo que Boro tiene el carnet de entrenador, pero él no piensa como entrenador. No está como apagado. Piensa como hombre de club. Sí, quizá le digo más tarde, ¿no? Ese momento. De todas formas, yo quería preguntar, vosotros que estáis más con la información, ¿lo del casting de entrenadores va muy en serio o sí es una cortina de humo? No, por supuesto que van. ¿Va muy en serio? Por supuesto que va en serio. Ha habido entrevistas, incluso alguna presencial y no es la primera vez. Cuando la primera temporada de Bob Bulgaris, que destituye a Rubén Torrecilla, pensando en el medio y largo plazo también, porque él considera que iba segundo el equipo, me parece. Estaba arriba con Rubén Torrecilla, pero que considera que pues él llegó en verano, ya estaba el entrenador contratado, era un entrenador que no se ajustaba, digamos, a su filosofía de juego, lo que fuera. Lo destituye el 18 de diciembre, he estado viendo, y un mes después contrata a Albert Rudé, después de ya, como explicaron después las partes, ya haber contactado con Dick Schroeder, que intentan en ese momento, se entrevistan con otros entrenadores también, como Alessio Lissi, por ejemplo. Sí.
que Alessio Lisi yo creo que intuye o se entera que Dick Schroeder era la apuesta para después y piensa que quizá pues duraría poco. Duraría poco, aunque tampoco en ese momento tenía opciones mejores, prefirió. Ahora se ha visto que tomó una buena decisión, ¿no? Alessio Lisi, actual entrenador de Osasuna. Y está Jim, estuvo 2 partidos de interino, que coincide con el parón navideño. Entonces son 2 partidos. Están 2 partidos, Real Unión de Irún y Unión Deportiva de Logroñés, me parece que es. En aquellos tiempos hay que decir que en aquellos tiempos estaba la figura de Dave Redding, que tenía un peso importante también en el asunto deportivo. Quiero decir, Jim era hombre de Redding. Sí, pero bueno, Dave, yo creo que fue, o sea, la decisión de quién va a ser entrenador, creo que fue. No, yo no estoy. O sea, de Redding quizá más a la hora de montar la estructura del club, el organigrama de cómo hay que entrenar, con qué instalaciones, etcétera. Pero quiero decir que una decisión así, yo creo que es una decisión que se va a meditar y se va a tomar mucho. Quiere decir que a lo mejor estamos acostumbrados aquí que echan un entrenador y el día siguiente hay otro. Esto suele funcionar así, el fútbol. Pero creo que a Bob no le importa tanto cuándo toma la decisión, sino si la decisión es acertada o no, ¿no? Él piensa que puede tener esas semanas de margen como tuvo anteriormente, ¿no? Y luego, pues, ese proceso de selección, ¿no? Más que de búsqueda, más de selección ya, pues afinar, porque tú puedes tener una idea, pero a lo mejor el entrenador que quieres no va a venir, en algún caso por cuestiones personales o cuestiones familiares, o que la segunda división española quizá para el tipo de entrenador que aspira al Castellón a veces no es fácil tampoco, ¿no? Que vengan. Lo raro es convencer a un entrenador que venga a Primera Federación, como ocurrió con Dick Schroeder, ¿no? Entonces, bueno, pues por el camino veremos en qué desemboca. Pero que está en marcha, eso lo puedes. Sí, pero ahí hay una variable que no puedes controlar, que son los resultados. Y los resultados muchas veces precipitan cosas, ¿no? Quiero decir, ahora porque está saliendo bien, pero qué sé yo, si por desgracia. Sí, pero yo hablo de máximo 2-3 semanas. Sí, por eso te digo que si tú vas a León y me alegro mucho que fuera al revés, ¿no? Pero te acaba ganando la Cultu 2-0, vas a Leganés, vuelves a perder, al final tienes que tomar una decisión porque esta victoria ha sido un bálsamo a todos los niveles. Y te da margen, te da también margen de maniobra para seguramente tomarle todo con calma. Pero bueno, volviendo un poco a Pablo, a mí sí que me gustaría destacar. Conrado dice que tomó 2 decisiones. Yo creo que tomó algunas más. Los cambios estuvieron muy bien también. Como contamos el lunes, por ejemplo, él decidió retrasar el bloque a la hora de defender, que el equipo estuviera un poquito más junto, darle más salida, con más espacio, ¿no? A jugadores como Zipenga, que ahora mismo es un jugador que marca la diferencia en el Castellón. Creo que la titularidad de Alberto también para mí es una decisión. Es decir, estaban jugando Brignani, que ha costado un dinero, y Sienra, y ahí entra Alberto Jiménez. Por si alguien tenía dudas, a pesar de sus cositas en la recta final de los partidos, Alberto Jiménez tiene que ser titular. Y para mí hace mejor central a Sienra, como Pompeu pareció hacer mejor centrocampista a Barry. Zipenga a pierna natural, en lugar de jugar a pierna cambiada. Pablo Santiago en el sitio donde destacó la temporada pasada en Primera Federación. Luego, una de las cosas que se estaba viendo, y lo digo con todo el respeto, pero estamos hablando de profesionales, es que Salva Ruiz tenía muchas dificultades en los duelos, por la razón que sea, puede ser mental, puede ser física, pueden ser las dos, y apuesta por un chico que es Lucas, que de repente, pues eso, entra con otra energía, ¿no? Con otras ganas, y te cubre el expediente en esa banda, que es la más flojita que tiene el Castellón si la comparas con la derecha. Pero son varias decisiones, no es solo una ni dos. Y una que me gustaría añadir a mí es acercar a Cala al área. Eso es. Que eso para mí es fundamental. Sí, eso es un jugador es un jugador que marca diferencias ahí, que se siente más libre, que puede convivir con la pérdida sin tanta preocupación, ¿no? Que es un jugador que sabemos que siempre la va a pedir, siempre se la va a quedar, siempre se la va a jugar, porque para eso le pagan, ¿no? Por eso está ahora mismo en segunda división y por eso le han renovado el contrato y por eso lo querían por ahí. Pero cuanto más adelantado esté, yo creo que mejor para el equipo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y mejor para él y mejor para el equipo. Y vimos, pues bueno, que metió un gol, dio otro, se inventó, cuanto peor está el partido, el pase a Jakobsen, que podía haber sido el anterior, como ya hizo contra el Ceuta en el tramo final, y creo que conseguir que Cala sea de verdad el jugador franquicia, eso a Pablo le puede ayudar mucho. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Y luego a destacar también Jakobsen. Mira que yo lo que le había visto hasta ahora, pues bueno, muy luchador y tal, pero ese partido hizo cosas increíbles. En el gol de Barry, el remate ya suyo ya tiene que entrar. Le da un pase a Zipenga que luego anula en el gol.
que se inventa ese pase, luego tiene un remate al primer palo que le pasa a un palmo. Hostia, sí. Yo vi un jugador muy metido. Es verdad que, bueno, en el fútbol de combinación a lo mejor no es de Miguel, por ejemplo, que eso sí que lo tenía muy bueno, pero de cara No, de Miguel se está saliendo en Tenerife. sus detractores, en fin. Pero bueno, también. Primera Federación. También te dirán de Primera Federación, efectivamente. Efectivamente. Y las categorías a mí me han dicho muchas veces que sí que, marcan a los jugadores. Pero Jacobsen para mí fue una sorpresa muy grata y creo que es un jugador que va a ir a más y bueno. Y la verdad que formó un conjunto, Pablo, muy competitivo. Por cierto, ha hablado hoy Lucas Alcázar, se le ha preguntado por Pablo Hernández, por el entrenador interino, provisional, como queráis llamarlo, y la verdad es que me ha gustado mucho cómo ha contestado Lucas. Vamos a escucharlo. Al final nosotros, el club ya pone el nombre que sea, pero para nosotros es nuestro entrenador y ya te digo, cuando él llegó... dio sus pinceladas, los matices que él quería mejorar o creía que era mejor para el equipo y creo que dieron resultado en el partido y ya te digo, estamos ahora mismo todos a muerte con Pablo y a intentar sacar los mejores resultados posibles porque al final de esto es el fútbol y funciona un equipo. Este está espabilado, Enrique. Todos a muerte con Pablo, Me pone mi titular, vamos. Yo, o sea, me tatúo la cara de Pablo Hernández, si es preciso, Hombre, ¿qué va a decir? Pero mira, el chaval yo no lo conocía hasta hoy en la rueda de prensa. El esparpajo, sí. Y se explicaba muy bien. De hecho, hablaba tan rápido que no me daba tiempo a teclear. Acostumbrado a Johan Plat entre que hablaba lento y la traducción y no sé qué. Digo, esto va a ser un desastre, como en la universidad, las apuntes. Pero tiene una buena oportunidad. O sea, es un chico que, como él mismo ha recordado, pues se estrena en la categoría. Es de Leganés, por eso he hablado hoy, porque vamos a Leganés el lunes. Pasó por la cantera Getafe, estuvo en Madrid hasta llegar al Castilla, donde debutó fugazmente. Luego lo cedieron un año a la Peña Deportiva en Segunda Federación y otro año en Primera Federación, creo que al Talavera, antes de irse al filial del Betis, donde creo que son 2 años donde he estado. Y bueno, en pretemporada tuvo buenos partidos, a mí me gustó. Quizá más hacia arriba que hacia atrás, ¿no? Pero sí que es un jugador agresivo en la marca, que va a arriesgar, que va a ver amarillas. ¿Lo ves haciéndose con el lateral zurdo? Porque has puesto una cara antes cuando yo he hecho lo de Salva y tal. Yo lo siento por Luis, pero me gustaba más Joshua, ¿no? Pero quiero decir, habrá que ver a Lucas, a ver cómo se desarrolla. Él lo ha dicho también, yo estoy progresando como jugador aquí, es a lo que ha venido. Y ten en cuenta que jugó un ratito el día de Zaragoza al final, me parece, después de que nos empatan. Y vamos a ver porque es verdad que la banda derecha tiene un dueño muy claro, Jeremy Mellot, y en la banda izquierda está más abierto esto. Incluso si juegan con 3, Sienra puede jugar ese perfil. Incluso de lateral izquierdo. Incluso lateral en algún momento determinado y jugar con el carril, ¿no? Y está Tincho, que todavía... Sí, Tincho yo creo que lo contrataron más pensando en ataque, ¿no? Sí, quizá jugar carrilero cuando juegues con 3, son situaciones que tengas que remontar como salió el día del Ceuta, que a mí es un jugador que hablan muy bien en Vigo de él y que es una apuesta a largo plazo del club. Yo creo que Tincho... yo soy fan de Tincho. Si esto sirve de algo, a mí me gusta Tincho. No es Chucky. No, es Tincho. Pero bueno, la banda derecha sí que es potente porque además, como Melló le cubre bien la espalda a Zipenga y Zipenga sí que... Yo me gustaría que tuviera más minutos Mama. Yo recuerdo que el año pasado, acordaros cuando salió el equipo de la primera vuelta, que hizo tan buenos partidos fuera de casa, Mama estuvo muy bien hasta que se lesionó. Y bueno, pero el final de temporada de Mavil fue impresionante. Sí, es verdad. Pero esta temporada ha empezado... Sí. Pero Mama estaba lesionado. Ha empezado y le cambian las circunstancias, ¿vale? Cuando tú tienes a alguien como Chirino que te hace unas coberturas y te juega con esa velocidad, pues tú al final eres mejor jugador. Cuando tienes a Mellot, que se queda bastante atrás y se incorpora poquito, pues realmente tú tienes que hacer casi todo el trabajo. Pero yo recuerdo, el Mama que yo recuerdo de la primera vuelta del año pasado era un tío que llegaba bastante al área. Creo que no lo ficharon como carrilero, él era más bien delantero. Sí, pero a mí es tiene mucho poderío. Tiene poderío físico y cara a puerta no es un jugador. Mamá abarcaba mucho campo. Quiero decir que es un recurso que se puede gastar también por la derecha. A mí me llamó la atención el año pasado. ¿Recordáis el primer año de Schroeder? Que siempre Manu Sánchez era minuto 60, minuto 65. Afuera, sí. Porque esa posición exige un desgaste físico. Y Mama se jugaba los partidos enteros y acababa. Sí, acababa como un toro. Es un chico con una historia si está muy bien bonita, físicamente.
yo le daría, bueno, supongo que le darán más opciones. A mí me contó en un reportaje que le hicimos el año pasado aquí en Mediterráneo, él jugaba un equipo amateur nigeriano, fue a Italia con 18, 19 años y empezó en la séptima división italiana, y fue escalando poco a poco. Notas después también que era una persona muy querida, cuando cada vez que se iba a Turquía y le hacían un homenaje en la parroquia de su equipo de la Serie D de Italia, ¿no? Y luego ha superado lesiones bastante graves también, que es un caso, por ejemplo, también Ronaldo Pompeu también ha tenido 2 lesiones graves de rodilla y es un currante. Decía, yo todo lo he conseguido a base de esfuerzo y ahora estoy aquí, quiero más. Yo no tengo ninguna duda de que lo va a conseguir, no sé si en Castellón o dónde. Y luego es un tío que hemos visto, ¿no? Que quizá podría haber tenido algún mal gesto, alguna mala cara de no jugar y ha esperado su momento, su oportunidad, y cuando la ha tenido ha demostrado que estaba entrenando bien y que estaba preparado, ¿no? Y Mabil es verdad que el año pasado acabó muy bien, muy fino, y este año yo lo he notado, además del factor Chirino, que obviamente pues en el ataque activaba el ventilador y aparecían espacios por todos lados, ¿no? Pero le he visto incluso un poco fino. Sí. Ha tenido situaciones de 1 contra 1 que el año pasado se iba y muy tal. Nervioso, como muy impreciso. Bueno, yo creo que ha afectado que ha marcado pocos goles. Y al final, ¿sabes lo que pasa? Que el extremo, cuando encara 3-4 veces y no se va, acaba jugando fácil. Dice, en lugar de perderla, tocó para atrás. Y al final, cuando pones a esos jugadores arriba, es para que encaren y desgasten. Sí, es lo que hablamos de Cala antes, ¿no? Cala a veces hay run, ¿no? De que da la volteta, la pierde y no sé qué, pero era la siguiente, la vuelve a hacer, la va a pedir, ¿no? Y con que te haga una, es una ocasión de gol, ¿no? Eso es lo que ese jugador, gente de arriba. El que insiste al final. Que es algo que tiene Zipenga también, ¿no? Que Zipenga pues pierde varias, pero también de cuando te sacan una y te da goles. Pero ha progresado mucho también en lo colectivo Zipenga, ¿eh? Ahí también ha habido un. Hombre, no es Raúl Sánchez a la hora de defender. Claro, ayuda. Pero a lo mejor en el 1 contra 1 sí que es más. Se equivoca a veces, pobre, porque lo ves que lo intenta y tal, pero está dándole bastante. Bueno, ha empezado bien. Antes de la pausa que tenemos pendiente, Luis, ¿qué me dices de Ronaldo Pompeu? No hemos hablado nada de él y el otro día para mí fue el futbolista clave. Es un jugador veterano, todo lo que hace es fácil, se sabe controlar incluso en velocidad, se sabe de su condición física. Es un jugador que ha jugado mucho a esto y esa posición es ideal para él. Yo ahí la verdad que entre él y Genera Barrena veo esa posición de 6 que la tenemos bien cubierta. Me gustó Ronaldo, pero sí, simplemente porque hizo fácil todo. Arriesgó en el pase cuando tuvo que arriesgar, dio las ayudas cuando las tuvo que hacer. O sea, es un jugador que lo tiene muy claro el fútbol y sobre todo esa posición, y eso ahí te genera mucho. Y Barry, por ejemplo, pues bueno, no tuvo que caer en banda tanto, no tuvo que tener todo ese centro del campo, que cuando lo teníamos físicamente, porque la primera parte del Zaragoza, de Barry, o las primeras partes han sido muy buenas, pero como no tienes ayuda, pues al final te quema tanto. Y bueno, a mí la verdad que Ronaldo era un jugador que no había visto y me gustó porque lo hizo todo fácil y en cada momento sabía cómo darle velocidad o cómo parar el juego. No había jugado en lo que va de temporada. Es que no lo conocíamos nadie, en el Castellón. Yo lo conocía mucho, de hecho, que cuando no ríais. Es que esta es buena. Cuando lo ficha el Castellón, pues lo típico que luego en el periódico hacemos como una pieza de así juega Ronaldo Pompeu, el nuevo centrocampista del Castellón. Buscamos un vídeo de YouTube que haya de highlights, ¿no? Pues y lo vemos. Eso también lo miré yo. Entonces, pero yo miré el vídeo y el vídeo chutaba con la izquierda todo el rato. Y todo el lanzamiento de faltas. Con la izquierda, pelota parada, no sé qué. Yo, el pie de oro, no, la nueva zurda de oro del Castellón, no sé qué. En un momento hay una película increíble con seudónimo, incluso. Y cuando llego a casa, me pongo a mirar, digo, este es zurdo, qué raro que en la nota del club no podía nada de que era zurdo, que no era zurdo. Entonces, en casa ya me conecto y veo el vídeo y resulta que los carteles de publicidad estaban girados todos. O sea, porque el vídeo estaba inverso. Claro. No era zurdo, era diestro, ¿no? Entonces, lo cambié todo a toda leche y estuve a punto de publicar el pie zurdo para que veas lo que conocemos a la gente que ficha en Castellón, nosotros aquí que estamos opinando. Es complicado, pero bueno, al final te quedas con lo que ves, ¿no? Y a mí lo que me llamó mucho la atención, por mucho que tengas 35 años, es que el día que debutas, que te dan la oportunidad, juegas con esa tranquilidad, en un momento difícil, porque el equipo viene como viene, acaban de echar al entrenador. Incluso esta semana, Conrado, un aficionado me dice, oye, ¿y el día del Ceuta no estaba Ronaldo Pompeu para jugar un cuarto de hora, 20 minutos? Aunque estaba fuera en el banquillo, ¿no? Cuando empatamos el partido, que estaba el Ceuta trincherado ahí en el área. Pues bueno, esa es una buena pregunta para Plat.
Estaba en el banquillo. Sí, fue la primera vez que estuvo dijimos, a ver si sale el brasileño, pero no jugó. No. A ver. Bueno, Plat también dijo en la rueda de prensa que él no sabía por dónde pegar al equipo. Por lo tanto, el día de Ceuta, los goles que nos meten el día de Ceuta. Esa frase la dijo en concreto por Johan sobre los errores, el error de Sianra al principio y demás. Es verdad que iba un poco justo. Yo creo que había empezado a entrenar la semana anterior, no todos los días, y creo que era la primera semana que había completado entrenamientos. Sí, pero si lo tienes 10 minutos, chicos. Ya, pero igual lo rompe y te lo pierdes otro mes. Poti le pasó eso, que lo ha roto, ¿no? Por a lo mejor hacerlo jugar el italiano. Y se pierde también el partido. A lo mejor lo de Jacobsen le salió bien y lo de italiano no ha salido tan bien. No soy recuperador ni nada por el estilo, pero a mí me llama mucho la atención que si un domingo que estás convocado no estás para 15 minutos con el equipo contrario con uno menos, pasan 6 días y de repente eres titular y juegas 65... Bueno, pues no sé, a mí me llama mucho la atención. Igual es que el jugador ya llevaba 2 veces que había ido a la bench experience, o sea que van a saludar a los que se ponen ahí. Dijo, yo paso ya, búscame y así me ahorro eso. No, pero eso, parece un buen pelotero, parece un buen pelotero, pero hay que continuar viéndolo. Él se quedó la pelota 2 veces que le presionaron alto y forzó 2 faltas ahí que le dieron al equipo muchísimo y dices, ¡buah! Aquí hay jugador. O sea, luego no sé cuánto le dará el físico, que tiene 35 años, lo principal. Pero dices, aquí ya hay un tío que... Sí, porque luego pilota. Cuando tenía que sacar el balón al primer toque lo sacaba. Bueno, pero es que no sé... Y te deja enseguida uno delante solo. Claro. Se le fue la mano, y nunca mejor dicho, ahí al cogote de un jugador de la Cultu, que eso... Si te ven... y encima con Marta Huerta de Aza al aparato, Sí. O sea, que imagínate... Lo vieron que le sacan una amarilla, que es lo raro. Pero jugó con fuego. Lo ven y te sacan amarilla. Jugó con fuego. Bueno, lo dicho, vamos a la pausa y continuamos. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. Llanos Luz, iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. En Llanos Luz puedes encontrar todo tipo de sistemas de control de luz. Pásate a ver nuestra exposición con lo último en iluminación, porque tu satisfacción como cliente es nuestro gran aval. Llanos Luz, 40 años dando luz. En Polígono Fadrell, nave 69, Castellón. En Salud Dental Montfort nos gusta verte sonreír. Por ello te ofrecemos un servicio integral en materia bucodental que va desde la prevención a la implantología, pasando por el resto de especialidades. Salud Dental Montfort te espera con un trato personalizado, en unas modernas instalaciones en el centro de Castellón y con facilidades de pago, hasta 1 año sin intereses. Salud Dental Montfort, especialidad en implantes. Y si eres socio abonado del Club Deportivo Castellón, tienes un 10% de descuento. Salud Dental Montfort, Plaza del Mar Mediterráneo, 1 Entresuelo 5, junto Gasolinera Fadrell. Teléfono 964 22 1003, Castellón. ¿Piensas en una escapada de fin de semana? ¿Unas vacaciones a tu aire? ¿Un puente bien aprovechado? ¿O viajar para animar al Club Deportivo Castellón haciendo turismo? Fanban Castellón. Libertad sobre ruedas. Alquiler de autocaravanas nuevas. Vehículos súper equipados que se conducen con carnet B. Fanban Castellón. Con posibilidad de servicio de entrega y recogida a domicilio. Y con tarifas pensadas para ti desde 140 euros noche. Consulta nuestra web. Oferta especial. Usa el código en tu reserva online Fanban Oreyud y consigue un 5% de descuento. Visita y reserva en www.fanbancastellón.com y redes sociales. Fanban Castellón. Comodidad, aventura y Fanban Oreyud. Bar Restaurante El Chiquet. Ven a disfrutar de nuestros exquisitos platos elaborados de manera casera y natural, con productos frescos y de calidad, como te mereces. Prueba nuestros deliciosos almuerzos, con un 20% de descuento en bocadillos de la carta, y tienes menú diario de gran calidad y precio. Y los fines de semana te esperamos también para comer o cenar. Bar Restaurante El Chiquet, Avenida Castellón número 14 de Benicàssim. Información y reservas al 964 04 11 47. Bar Restaurante El Chiquet, como en casa. Oreyud Mobile vuelve a acercarte una temporada más los partidos de tu equipo y al mejor precio. Ven a Oreyud Televisión Deportes y elige el pack Deportes con toda la liga Hypermotion más la primera federación, 120 canales por 8 euros al mes. Con fútbol de segunda y primera federación más 220 canales por 10 euros. Y además todo ello sin permanencia. Infórmate ya en Oreyud Mobile, en Avenida Rey Don Jaime 96 de Castellón, al teléfono 698 98 0000 o en la web oreyudmobile.es.
Servicas, tu almacén de suministros industriales en Castellón. Alquiler de maquinaria y herramienta eléctrica, todo tipo de abrasivos para aplicación. Servicas, los grandes almacenes del profesional con las primeras marcas y disponibles para servicio inmediato. En Servicas también vestimos a tu personal, trae tu empresa y te diseñamos el vestuario laboral. Puedes elegir en nuestro catálogo online en servicas.es. Servicas, calle El Sports número 2, esquina Avenida de Valencia, Castellón. Teléfono 964 92 1080. La pizzería más auténticamente italiana de Castellón, Letrusco, sigue siendo tan albinegra como siempre. Por eso, lanzamos la promoción Pam Pam Letrusco. Pam Pam Letrusco. Tanto en nuestros restaurantes como en el servicio a domicilio, simplemente di Pam Pam Letrusco y te descontaremos el 10%. Pam Pam Letrusco. Letrusco, en Plaza Donoso Cortés 26 y calle Santa Bárbara 50 de Castellón. Servicio a domicilio al 964 25 42 32 o en nuestra web www.letrusco.es. Letrusco. Continuamos en Conexión Oreyud, aquí en el periódico Mediterráneo. Hoy además en este jueves con el partido del Leganés muy lejos en el tiempo, se juega el lunes 8:30. Allí en Butarque ante el conjunto ahora de Paco López y hoy compartiendo charla con Conrado Marín, Enrique Ballester y Luis Pastor. No hemos hablado nada del rival, nos venimos enseguida arriba, ganamos un partido, ya no nos da igual contra quién jugamos y tal, pero vamos al estadio de un recién descendido de Primera División como es el Leganés. Es verdad que ha salido mucha gente de ese equipo del año pasado de Primera División, como suele ser habitual, el techo salarial que hace polvo a casi todos los clubes del fútbol español, no a todos, pero a casi todos. Y al final es un partido de segunda, ¿no, Conrado? Tal cual. Sí, mirad, el año pasado, de los 3 que descendieron de primera, no subió ninguno luego. Y el que no sube el año siguiente de bajar, luego las pasaba canutas. El Leganés, pues bueno, siempre no es un equipo que habitualmente esté en primera división. Estos últimos años son más de segunda. Así como antecedentes con el Castellón no hay muchos, solo hay 2 partidos y los 2 han sido 2 empates. Hay uno que fue en segunda división el año del descenso. Los 2 años de descenso. Correcto, sí, el otro del 0-0. No fastidies tú, eso me da un poquito de... Sí, pero bueno, son datos. Me da un poquito de calambre. Lo que yo quería decir es que por lo menos se han empatado los 2 partidos. Yo ahora mismo firmaría un punto. Bueno, tú eres de los míos, ¿no? Barraquero, fuera de casa, puntito pero y a casa. Hubo una anécdota que en el año 94 nos metió en el descuento un gol el portero del Leganés. ¿Qué era? Que subió. Mario se llamaba, no sé. En Super Mario. Sí, llevaba mucho tiempo. Metió un gol de cabeza en un córner. Miguel Ángel Serer tiene grabado ese partido por ahí en una... Pues también son ganas, No, él lo grababa todo. Justamente ese partido. Él lo grababa todo. Te ganan y te marca el portero. Que por cierto, lo hicieron en Canal Nou, pero conectaron al minuto 20 porque había una corrida de toros antes. O sea que hay cosas que dices... Lo ha cambiado mucho. Y nada, pues eso, los recién descendidos... A mí el Valladolid aquí en Castellón no me dio la sensación de tan gran equipo como para decir, ostras, este es de los... Pero hizo su partido. Hizo su partido, la tasa, todos los balones allí y con mucho oficio. Pero no el Leganés también lo que ha hecho hasta ahora tampoco ha deslumbrado demasiado. No. Yo creo que es un partido que por lo menos se puede rascar algo, creo, Es verdad que viene de perder, pero es verdad que fue increíble que perdiera ese partido. Sí, es verdad que se quedó con 10, pero tuvo muchas ocasiones al principio. Es verdad que Paco López sabemos que le gusta la ida y vuelta, ¿no? Sí, Creo que va a vaciar un poco el centro del campo. campo. Entrenador, ¿no? Tiene jugadores muy rápidos. Hay un chico que se llama Duke, que ya jugó en primer año pasado, que un poco cipenga, un poco cipenguesco, cipenga con wifi, un poco algo así. Tiene Melero, ¿no? También tiene Melero de los que él tuvo ya en el Levante, ¿no? Sí, pero no es titular de momento, ¿no? No. De hecho, no va a jugar Cissé, que suele jugar en el medio, que lo expulsaron, ¿no? Que es una baja importante. Y bueno, es un equipo peligroso, un equipo muy contundente, ¿no? Que puede ser un poco tipo la Almería el año pasado, al principio, que vamos, el Castellón siempre ha dado la cara contra equipos así, pero es un examen, yo creo que es más difícil que el de León. Y vamos a ver. Y tanto. Y con un ex albinegro en el banquillo del Leganés. Y muy buen tipo, Paco López. Es muy buen tipo. Me imagino que después del partido también seguro que tiene buenas palabras para el Castellón. Y es una lástima que no haya coincidido todavía su camino con el del club, ¿no? Porque... Es una figura un poco olvidada, que lo hablaba antes contigo, José Luis, un poco. Yo creo que buena parte de la masa social del Castellón, la época de segunda B pre-Oltra,
estaba como un poco olvidada. Pues hay unos cuantos años ahí, y hubo, 11, creo que Oltra llega en 2002, pues del 95, 7 temporadas, ¿no? Antes de Oltra. Sí, dices, yo te decía en segunda B. Y Paco López de la época era un delantero que era ídolo en Castalia, tenía un montón de carisma, tenía su cántico personalizado. Sí, señor. Tiene un récord. En un partido en Andorra, contra el Andorra, metió 3 goles fuera de allá. Creo que tú estabas... Sí, yo estaba a todos los partidos. Además de 5-1-5. Puede ser, sí. Y metió 3 goles Paco López ese día. Además de goleador, hizo buenos a sus parejas. A Julián Sanz, que por ejemplo que era mi ídolo. Empataron un año a 15 goles los dos. Sí. Julián Sanz, buen tipo, además. Él vivía en Valencia, pero creo que era murciano, si no recuerdo mal. Sí. Él había jugado en el Gandía, el mítico Gandía de Marcos Struth y Ferrando. Lo llamábamos el violinista, porque corría con el cuello sí, pero las enchufaba, Era mi ídolo, Julián Sanz. Marcó un gol al Novelda el día del concierto de Dover de Madalena, mítico, en el 98, creo que fue, 97. Que ahí, vamos, el mejor gol de mi vida. Fue un gol de mierda, pero bueno. Pero que quiero decir que Paco López, además, del carisma que tenía en el campo, es que he hecho un reportaje ahora que se publica el viernes en Mediterráneo sobre sus años en el Castellón. He hablado con Jordi Masnou, que vino con él del Levante, que eran capitanes del equipo. Los firmó Paco Palau, siendo Pedro Villarroel presidente del famoso partido Levante. Que Paco Palau ganamos 1-2 y jugamos el playoff. Sí, señor. Ese partido. La última jornada, con Manu Irún. Marca primero Paco López y al final la segunda parte gana el Castellón. Pues luego viene al Castellón, está del 95 al 98. Es muy importante en el año 97 esa crisis que hay con Lausín. Él es uno de los capitanes del equipo, participa Masnou, creo que Luis Martín, Manu Irún, que era muy joven. Ayudan un poco a desbloquear la situación, también presionando, iban ahí al Roma con aficionados, y al final entra Antonio Bonet, avalando y demás. Y creo que es una figura un poco que los chavales no conocen y todo el mundo habla bien de él, es verdad. También como entrenador, y quizá no haya coincidido el momento, ¿no? Porque Castellón ha estado tanto tiempo en categorías muy bajas y se le ha ido por arriba. Pues yo que sé, también es bonito. Quizá en el partido de vuelta que hubiera un pequeño gesto para... Es un entrenador que ha tenido una trayectoria bastante destacada. Sí. Bueno, ha tenido también alguna situación en su vida personal compleja, pero bueno. Hombre, con el Levante fue, muy buena persona, sí. Y bueno, él en el Levante también ha tenido su momento, luego la cosa tampoco acabó como él quería, pero esa época es una época interesante, ¿eh? Es una época interesante esa del Castellón en segunda división. Ahí están los vídeos de Iscas. Con Paco Palau y el trasvase que hubo ahí, que esta gente no se iba ni con agua caliente, nadie ponía un duro, era terrible aquel momento. Eso es importante, saber todas esas cosas, porque ahora parece que uno pone la maquinita de los billetes a funcionar y pim, van saliendo billetes así sin darse cuenta, ¿no? Además tenemos muy presente quizá la última gran crisis, ¿no? De la época de Castelnau 2011, luego de Cruz, Miralles, pero esa que queda no tan lejos. Postárrega, ¿no? Es que fue todo muy triste. Sí, es que tú sabrás mejor. Postárrega y antes de Bonet. Correcto. Es que el Castellón desciende, que eso Pepe Beltrán, por ejemplo, eso lo ha escrito, estoy seguro. Aquella última jornada que viene la Sociedad Deportiva Compostela, que ya está clasificada para promocionar para Primera División. Te pone a Ogen y toda la cuadrilla y resulta que el Castellón sale mansote en la primera parte y claro, Tárrega aguantaba ahí el tirón y cuando ya quiso soltar pues ya era tarde, ¿no? Y hubo otros que sí que soltaron cuando había que soltar y... Se podía hacer un libro solo de las veces que casi desaparece el Castellón, ¿no? Sí. Hay un montón en la historia. Como dice Emilio, es un milagro, ¿no? Esto Somos un milagro a rayas, ¿no? Sí, bueno, se dice una palabrota por medio de... Como tú en Tailandia, un milagro a rayas. Somos un milagro a rayas, sí. Yo aquel día aprendí lo feo que es un descenso también que incluso la gente parece estar fuera de sí, ¿no? Porque el último descenso fue con la pandemia y tal, fue una cosa diferente, que lo vivías, pero era distinto, pero aquel descenso que yo viví como aficionado... había gente que eran amigos y discutieron después de ese partido. Es que es el último día, porque el del 2010 también, como bajas con 4, 5 o 6 jornadas de margen. Sí, pero yo mira que he vivido algunos, igual que ascensos. A mí el administrativo del año 2011, que nos mete en la tercera, ese es el que de verdad yo pensaba que, lo pensábamos muchos esos días. Ya estábamos todos por ahí. Sí. Ese fue el que más bajar de primera... como se bajó, pues también incluso el año 74 ya fue
de rebote y después el año... Mira, estamos poniéndonos tristones, en el 91. Estoy derrumbando. También, Así que vamos a pedir un whisky. Lo has dicho tú, porque se podía hacer un libro sobre las veces. No, lo que es curioso es que de una película y de una pregunta del Leganés se ha hecho un programa retro y muchos oyentes aquí van a tener que coger la enciclopedia del Castellón para poder un poco... El Leganés solo hemos jugado 2 veces. Un equipo bien trabajado tácticamente, con la estrategia, con gente rápida arriba. Es un equipo que en la historia... Nada, no ha tenido ningún peso. No ha tenido... Igual que el Getafe. El Getafe también ha sido un equipo como máximo de segunda división y incluso el Levante. Yo cuando fuimos allí, estando el Castellón en tercera división, que fue a jugar contra el filial, que el Levante nos dejó su casa, yo llegué al estadio y dije, pero si hace 10 años estábamos igual de mal, el Levante y nosotros. El presidente del Levante era Villarroel y, en fin, andaban allí a la trampa y no había manera de subir y tuvieron a Vicentín, que le puso una cláusula, creo que era de 1.000 millones. De 1.000 o 30.000 millones de pesetas, ¿no? 1.000 millones de pesetas de entonces. Que no sé, una barbaridad. Una barbaridad. Al final, bueno, todas esas películas la hemos vivido y luego veías al Levante aquí arriba y el Castellón aquí abajo y te daban ganas de llorar. Pero tercera no tanto. Tercera no han tocado, incluso el Oviedo que está en tercera, pero poco tiempo. Sí, pero aquí quiero meter una cosa. Y luego tuvieron un rescate. Ahí voy. Bueno, o sea, al Levante, cuando las cosas iban muy mal, el Ayuntamiento de Valencia se portó bien. Les entraron dinero, creo que eran 5 millones de pesetas o lo que fuera entonces, y le salvaron el culo a través del juzgado también. Y luego a través del... Y al Castellón por 300.000 euros lo dejaron. Claro, a través del IBF. El Levante no entró en el IBF. Fueron Hércules, Valencia... Elche. El único que no entró fue el Castellón. Sí, pero al Levante le ayudó el Ayuntamiento de Valencia. Pero el Levante, acuérdate que hizo una concursal y en aquel momento la ley no comportaba todos los prejuicios que comporta ahora deportivamente. Con Blasco, por cierto. Con Blasco, que era el cachorro de Pedro Villarroel. Pero el juez le entiéndaseme cachorro como aprendiz. Sí, pero el juez le dijo a Villarroel, o dejas las acciones aquí o te vas a la cárcel. Bueno, dejémoslo estar, Conrado, que aún nos mandarán una querella y tampoco es cosa de hacer más enemigos. No. Digo que el día que nos marcó el portero del Leganés, Mario, mira la hemeroteca y tanto este periódico Mediterráneo como el Levante de Castellón de entonces titularon El monstruo del Leganés. No es mala esa no es mala. Ahí lo dejo. Eso es historia. A ver, Luis, ponte un poco de seriedad. Ponte un poco. Aquí. Mira que normalmente soy el más conflictivo, pero bueno, yo estoy aquí. Ponte un poco. Tú que has venido relajado hoy, que has venido así el rollo zen. A ver, cambios para. Leganés, en enero. Cambios para. Joshua en el Leganés. Sí. No, a final de temporada vamos a ver. Venga, Joshua, todo esto va a acabar con una foto en Facebook de Luis con Joshua, ya lo veréis. Me pasó ya Consuelo, pero bueno. Luis, ¿cambios para Leganés o apostamos por los mismos? Quitando Sierra, que está lesionado, el pobre chico. Sí, pues bueno, introduciendo al italiano, yo mantendría el mismo bloque. ¿Sí? Sí. Nada de Suero, o sea, montaste el club de fans, pero ya fuera. Mira que Suero, a mí en primera F, lo dije muchas veces, no es el mismo jugador que en segunda. A mí me ha venido hasta bien reconocer, pero me pasa como Joshua en la primera vuelta que hizo. Es decir, yo a Suera en diciembre me lo cargo cuando vino. No me decía nada ese jugador, ni a mí ni a mucha gente. De hecho, no sé, yo creo que vosotros en la primera vuelta del año pasado no estabais en Castalia ninguno. Pero bueno, sí, yo he dicho muchas veces que ha salido en la foto de los goles del Castellón. Pero también hay que reconocer que aquí no paga uno por la calle y lo ficha el Rayo Vallecano y le convoca en la selección sub-21 de Holanda. Igual que decimos que Dick, que hizo 26 fueron. 22 puntos, dices, ¿no? Sí, 22. Sí. O sea, no es maravilloso fútbol, pero bueno, jugar con Dick era una moneda. Es decir, el Almería en la primera parte no podía haber hecho... y luego le ganas 2-5. Es decir, ganamos 5 partidos fuera de casa. No, pero eran todos una moneda. Era tirar una moneda al aire. ¿Estáis con ganas de recordar que os he preguntado por el partido? Vale. Es que también me he querido ir por otro lado. Igual Total, que tú has dicho los mismos y Brignani por Sienra. Vale, esa es la respuesta de Luis después de esa retrospectiva. Enrique, ¿tu 11 para Leganés, faltando 4 días, cómo faltan? Pues a mí Julián Sanz al principio no me gustaba, pero luego... ¿Te gustó, no? Te gustó. A ver... carece de importancia mi opinión de quién jugará. Tu información, lo que tú crees que va a pasar. No tengo ninguna información. Yo creo que saldrá un 11 muy parecido. Quizá haya algún cambio por algún estado físico de algún jugador que esté tocado y no lo sabemos. Creo que entrará Brignani por Sienra, me parece la solución más lógica por lo que
tal y como avanza la temporada, que es una buena oportunidad para Brignani ahora también, para intentar afianzarse. Y no descartaría que quizá hay algún cambio en alguna de las bandas también. No sé si Mama puede tener me lo has salir de quitado. inicio. Igual sale Mama y pasa Zipienga a la izquierda, Pablo Santiago. Bueno. Uy, esos son 2 cambios. Yo no los veo esos 2 cambios porque además... El central italiano tiene que jugar por lesión. Es que, pero ¿no pensáis que después de haber ganado en León hay que ser ambicioso? En Leganés, quiero decir, el cambio de Mama por Pablo Santiago, Mama es un jugador que te va a volver y es muy fuerte físicamente, pero yo a Pablo le veo más desborde que a... ¿no? Es que creo que será un partido más duro que defensivamente que en León. Ya. El Leganés apretará más. O sea, tú, Conrado, introducirías a Mama. Yo no digo que lo introduciría. Digo que a lo mejor, evidentemente, el central italiano tiene que jugar porque siempre está lesionado. Pero que a lo mejor si hubiera algún cambio, a lo mejor podría ser ese. Ya. Bueno, lo demás yo creo que no tocará nada. Lo más seguro es que haya continuidad. Sí, efectivamente, en ese 11 tampoco hay motivos para tocar mucha cosa. Yo también veo una buena posibilidad de tirar a Zipenka a la izquierda y meter a Mama a la derecha por Pablo Santiago. Es decir, porque a mí Zipenka en pierna cambiada hasta ahora me ha gustado más. Que por la derecha, ¿no? Y luego la dupla de los 2 centrales, a ver quién juega a la izquierda. Porque tenemos experiencia de Alberto jugando un poco hacia la izquierda, es verdad, con 3 centrales y ahí no está tan... Cuando salió en León pasó a la izquierda Alberto. Y jugó perfil derecho Brignani. Sí. Bueno, veremos. Igual inventa algo y mete a Salva de central zurdo, no creo. No creo. Tienes a Oscar Gil también, que puede jugar de central. También, sí. No creo que vaya a haber muchos inventos. En principio de temporada jugó un partido Oscar de central. No creo que vaya a haber muchos inventos. Bueno, antes de que Enrique se marche de nuevo a la redacción, que ya habéis escuchado todos los reportajes que tiene pendientes para estos próximos días en Mediterráneo, sí que quería que nos contaras, Conrado, porque bueno... por supuesto que cuando hablamos sobre todo de historia y estas cosas, pues tenemos muy presente a Pepe. Echamos de menos las 40, por supuesto, cada semana, porque algunos lo cogíamos con ganas, ¿no? El artículo de Pepe. Sí. Y algunos con miedo. Sí, pero bueno, eso es lo que lo ha hecho grande. Y claro, él, pobre, se fue sin poder acabar aquello que le daba tanta ilusión, que era ese libro de su ídolo Planelles. Y tú, Conrado, con su hermano, cogiste un poco el testigo y estás ahí, ¿no? Casi acabando de perfilar, ¿no? Esa obra que al final lleva el sello, por supuesto, de Pepe Beltrán. A ver, Enrique lo sabe muy bien, lo echamos mucho de menos a Pepe. Y bueno, el proyecto, él, a pesar de su enfermedad, él estaba con el ánimo de seguir adelante siempre. La verdad es que él luchó muchísimo y es de admirar. Y recuerdo que hace más o menos un año, él, la idea que llevaba era volver a trabajar en enero más o menos, y dijo, pues ahora que estos meses de septiembre a final de año nos ponemos y hacemos el libro sobre Planelles. Planelles siempre había dicho que no, pero un día que comimos en Almazora con Ferrer, Chimo Alcón, Miguel Ángel, Miguel Meseguer, bueno, Arquimbau, al final Juan Planelles pues dijo que sí. Y yo no recuerdo un día ver a Pepe tan ilusionado con el proyecto. O sea, fue maravilloso porque... Y lo empezamos a hacer. Pepe es más o menos el que escribía el texto, la parte más personal, porque es una cuestión más... El libro, no quiero decir ni el título ni nada porque todavía no está terminado, pero es sobre la vida en todos los aspectos personales y deportivos de Juan Planelles. Pepe siempre ha escrito más lo personal y yo he aportado pues todas las estadísticas, las fotos y también sobre todo lo deportivo, ¿no? Entonces él estaba muy orgulloso de cómo estaba quedando. Por desgracia, pues la enfermedad se lo llevó por delante y no lo pudimos terminar juntos. Para mí está siendo muy duro terminarlo solo, porque yo no tengo el estilo de Pepe y los últimos capítulos, que son los que faltaban, lo pondré en algún sitio del libro que la gente entienda que lo he tenido que terminar, esperando que Pepe me llamara por teléfono en algún momento para cambiar algo, o ahora lo llamaré y cambiar. Ha sido duro, pero entre lo que yo ya, porque con Juan Planelles estuvimos 4 o 5 veces haciendo entrevista con él, que por cierto nos ha dejado fotos, bueno, ya lo veréis. Ha quedado una cosa. Pepe estaba muy ilusionado y quería que eso se terminara.
Y gracias a su hermano, también pues todas las apuntes que él tenía, ha sido como luego al final hacer un puzzle, ¿no? De lo que yo recordaba, de lo que yo tenía que poner, de lo que le faltaba poner a Pepe. Y pues nada, está casi terminado. Ahora faltará pues todavía y buscar también financiación, que veremos cómo lo apañamos eso al final. Pero para mí, aparte de que ha sido un orgullo poder escribir un libro sobre el ídolo de mi infancia, pues hacerlo al lado de Pepe también es un homenaje a que lo que ha escrito Pepe y que Juan nos ha contado, creo que debería salir a la luz. Espero que no se quede en un cajón. Vamos, por encima de mi cadáver, que diría aquel, ¿no? Entonces ya veremos cómo lo podemos terminar y vamos, me falta el último capítulo y luego pues ya acabar de rematarlo todo. Y nada, pues espero que el día que pueda salir, que todos estemos orgullosos y espero que a la gente... Yo entiendo que a la gente joven y tal, pues Planelles le suena como algo del pasado que no conocen. Pero ha sido de la época moderna, exceptuando creo que Basilio en los años 40, ha sido el mejor jugador de la historia sin ninguna duda. Y en el libro queda reflejado también lo personal de él, que hay cosas que yo nunca había oído ni se habían escrito. Entonces ahí Pepe estaba encantado y yo creo que será un homenaje por mi parte para los dos, para Juan Planelles y para Pepe Beltrán. Pues en cualquier cosa que podamos colaborar, ya lo sé, José Luis, ya sabes que... Igual que le agradezco a Enrique también y a toda la gente que está animando en que eso acabe, pero no ha sido ni físicamente hacerlo y sobre todo anímicamente me ha costado bastante, la verdad. Pero bueno, espero que os guste a todos. Sí, seguro que nos va a gustar. No sé si quieres añadir algo, Enrique. No, como ha dicho Conrado, lo echamos mucho de menos a Pepe. Me acuerdo mucho de él cada vez que voy a Castalia, cada vez que escribo una crónica, cada vez que le doy al botón de enviar. Echo de menos hasta sus broncas, ¿no? A veces pienso, esto no le habría gustado a Pepe, seguro que al día siguiente me hubiese dicho algo. Seguro que sí. Pero bueno, para lo que somos se lo debemos a él, muchos periodistas de la provincia de Castellón. Muchas gracias, Enrique. Hasta la próxima. Te dejamos ya que sigas tecleando y te iremos leyendo en el periódico Mediterráneo estos días, con la previa, en fin, con todos los detalles de ese partido de Leganés y con la situación peculiar por la que atraviesa Pablo Hernández, ¿no? En su situación de interino. Gracias, un placer. Hasta la próxima, Enrique Ballester. Vamos a hacer la última pausa y rematamos la faena aquí en Conexión Oreyud. Hasta ahora. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. Llanos Luz, iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. En Llanos Luz puedes encontrar todo tipo de sistemas de control de luz. Pásate a ver nuestra exposición con lo último en iluminación, porque tu satisfacción como cliente es nuestro gran aval. Llanos Luz, 40 años dando luz. En Polígono Fadrell, nave 69, Castellón. En Salud Dental Montfort nos gusta verte sonreír. Por ello te ofrecemos un servicio integral en materia bucodental que va desde la prevención a la implantología, pasando por el resto de especialidades. Salud Dental Montfort te espera con un trato personalizado, en unas modernas instalaciones en el centro de Castellón y con facilidades de pago, hasta un año sin intereses. Salud Dental Montfort, especialidad en implantes. Y si eres socio abonado del Club Deportivo Castellón, tienes un 10% de descuento. Salud Dental Montfort, Plaza del Mar Mediterráneo, 1 Entresuelo 5, junto Gasolinera Fadrell. Teléfono 964 22 1003, Castellón. ¿Piensas en una escapada de fin de semana? ¿Unas vacaciones a tu aire? ¿Un puente bien aprovechado? ¿O viajar para animar al Club Deportivo Castellón haciendo turismo? FanVan Castellón. Libertad sobre ruedas. Alquiler de autocaravanas nuevas. Vehículos súper equipados que se conducen con carnet B. FanVan Castellón. Con posibilidad de servicio de entrega y recogida a domicilio. Y con tarifas pensadas para ti desde 140 euros noche. Consulta nuestra web. Oferta especial. Usa el código en tu reserva online FanVan Oreyud y consigue un 5% de descuento. Visita y reserva en www.fanvancastellón.com y redes sociales. FanVan Castellón. Comodidad, aventura y FanVan Oreyud. Bar-restaurante El Chiquet. Ven a disfrutar de nuestros exquisitos platos elaborados de manera casera y natural, con productos frescos y de calidad, como te mereces. Prueba nuestros deliciosos almuerzos, con un 20% de descuento en bocadillos de la carta, y tienes menú diario de gran calidad y precio. Y los fines de semana te esperamos también para comer o cenar.
Bar-restaurante El Chiquet, Avenida Castellón número 14 de Benicàssim. Información y reservas al 964 04 11 47. Bar-restaurante El Chiquet, como en casa. Oreyud Mobile vuelve a acercarte una temporada más los partidos de tu equipo y al mejor precio. Ven a Oreyud Televisión Deportes y elige el pack Deportes con toda la liga Hypermotion más la primera federación, 120 canales por 8 euros al mes. Con fútbol de segunda y primera federación más 220 canales por 10 euros. Y además todo ello sin permanencia. Infórmate ya en Oreyud Mobile, en Avenida Rey Don Jaime 96 de Castellón, al teléfono 698 98 0000 o en la web oreyudmobile.es. Servicas, tu almacén de suministros industriales en Castellón. Alquiler de maquinaria y herramienta eléctrica, todo tipo de abrasivos para aplicación. Servicas, los grandes almacenes del profesional con las primeras marcas y disponibles para servicio inmediato. En Servicas también vestimos a tu personal, trae tu empresa y te diseñamos el vestuario laboral. Puedes elegir en nuestro catálogo online en servicas.es. Servicas, calle El Sports número 2, esquina Avenida de Valencia, Castellón. Teléfono 964 92 1080. La pizzería más auténticamente italiana de Castellón, Letrusco, sigue siendo tan albinegra como siempre. Por eso, lanzamos la promoción Pam Pam Letrusco. Pam Pam Letrusco. Tanto en nuestros restaurantes como en el servicio a domicilio, simplemente di Pam Pam Letrusco y te descontaremos el 10%. Pam Pam Letrusco. Letrusco, en Plaza Donoso Cortés 26 y calle Santa Bárbara 50 de Castellón. Servicio a domicilio al 964 25 42 32 o en nuestra web www.letrusco.es. Letrusco. Retomamos Conexión Oreyud aquí en el periódico Mediterráneo y antes de rematar nuestro programa de hoy jueves, pues también quiero echar un vistazo a lo que han sido las redes sociales durante todos estos días. Ha habido bastante movimiento, destitución de Joan Pla, la llegada de Pablo Hernández, debut con victoria, muchas cosas, ¿no? Y para eso vamos a saludar a alguien que está muy atento a esas redes sociales y a esos posts siempre desde el punto de vista albinegro. Alejandro Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, pues muy bien estoy. Alejandro, tú estás muy atento a las redes sociales, de hecho posteas muchísimo, te has pasado un verano muy intenso con el tema del mercado de fichajes y nos vas a ayudar, ¿no? Si te parece, aquí en Conexión Oreyud para ponernos cada semana un poquito al día de cuáles son las tendencias y sobre todo hacia dónde camina la comunicación en redes sociales, siempre con el Castellón como protagonista. Para ir de manera cronológica, porque es la primera vez que charlamos contigo, Alejandro, hace muy poquito todavía que fue destituido Joan Plat. Yo no vi nada, pero corrígeme, no hubo ningún tipo de post despedida de futbolistas del Castellón, si acaso de alguien de su familia, ¿no? Sí, la verdad es que fue sorprendente que ningún futbolista de la primera plantilla o exfutbolista se haya despedido del entrenador, y la única despedida, por así decirlo, fue vía Instagram por parte de su mujer, de Silviana, que bueno, simplemente decía que estaba muy orgulloso de él y daba las gracias a toda la gente que había estado apoyándole. Bueno, por cierto, hoy que Plate ha posteado en Instagram que se encuentra en Madrid con la familia, en fin, un poco desconectando. Bueno, debut de Pablo Hernández, debut con victoria, hacía muchísimo que no ganábamos fuera de casa. Pablo no es muy habitual, ¿verdad? En redes no suele postear, ¿no? No, la verdad es que no es de los más activos que hay. Es decir, que no ha dicho absolutamente nada Pablo Hernández, se dedica a lo suyo, que es a entrenar, y después de ganar, después de quitarse un poco esa presión de encima, sí que algunos jugadores sí que se han manifestado, ¿verdad, Alejandro? Sí, muchos futbolistas se han mostrado, yo diría que satisfechos por el resultado, bastante contentos. Por ejemplo, Diego Barri, bueno, esto no es tanto por la victoria, pero sí que agradecía a la afición de la Cultural y Deportiva Leonesa por el recibimiento que tuvo, también la ovación cuando salió del campo. Ronaldo, que fue debutante y la verdad es que fue también figura en el partido, decía que era una emoción difícil de explicar lo que había vivido en el partido, que era un sueño para él debutar en segunda división y que estaba disfrutando de cada segundo de esta experiencia. Matis también se mostraba contento por la primera victoria y decía que seguirían en este camino, al igual que Rubén. Cipeña decía del dúo, pero además añadía que había sido muy duro conseguir este resultado, que estaba muy satisfecho por ello. Alcaraz, que había debutado, que estaba muy feliz por los minutos y por la victoria. Y es curioso lo que tú has dicho del dato de que llevábamos mucho tiempo sin ganar. Precisamente llevábamos sin ganar fuera de casa desde el 8 de febrero del año pasado, este año, la temporada pasada, y Bob hacía hincapié en ello en
en su perfil de X, la verdad es que está muy activo. Es cierto, aquella victoria se produjo en Ferrol ante el Racing con Plat en el banquillo. Es la única victoria a domicilio que ha conseguido Plat como primer entrenador del Castellón. Por último, Alejandro, para cerrar, bueno, hay muchos comentarios, sobre todo los días de partido, se gana, se pierde, hay mucho movimiento después del partido en redes sociales y luego los temas que van surgiendo. ¿Cuál sería el principal tema de conversación en X de los aficionados del Castellón esta semana después de ese triunfo en León? Pues te diría que más adentrándonos en las noticias últimas, más que en el partido, que Robert Klaus se haya regresado al Castellón, eso es lo que indica Sky Sports, creo que era el medio. Creo que el debate que hay, el tema de conversaciones, si Pablo Hernández es realmente un entrenador que pueda llevar de manera no interina al primer equipo del Club Deportivo Castellón. Pablo Hernández, y la situación o no de interino, ¿no? Si puede seguir adelante siempre y cuando lo marque los resultados. Y acabo, Alejandro, una pregunta para ti. ¿Tú apostarías por Pablo Hernández de aquí al final de temporada o todavía no lo tienes claro? Yo apostaría por Pablo Hernández. Perfecto. Muy bien, Alejandro Sánchez, iremos hablando cada semana. Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, pues también en las redes sociales el tema de conversación, sin duda, ya habéis podido comprobar que ha sido eso. Si Pablo Hernández sí, si Pablo Hernández no, está preparado, no está preparado, en fin, estas cosas, ¿no? ¿Tú has hablado con Óscar durante todo el verano? Que Luis, no me has dicho nada. ¿Tenías buena relación con...? He tenido, por eso sé que hay mejor equipo, porque él me iba pasando los informes. Ahí. Está consciente de que esto escampará la boira, ¿no? Yo con él en FaceDog nuevamente tengo mucho contacto con él. Pues ya nos dirás a ver qué decisión toman con Pablo, o sea, cuando esté claro. Se lo he preguntado y bueno, se ha callado como un perro. Ya. Sí, es lo más inteligente a veces, la callada por respuesta. Veremos qué pasa en Leganés. Desde luego no hay nada para tener buen humor como que el equipo vaya sacando adelante los partidos. Conrado, ahí tienes el micrófono. Si necesitas comentar algo más a nuestra audiencia. Yo quería comentar una cosa que hay gente que me ha dicho, Conrado, ¿esto tú qué crees? Y es sobre todo el tema de los socios del Castellón. A ver, yo entiendo que lo de ir los 3 partidos, y si no vas 3 partidos te quitan el carné. Ya lo dijimos en una junta de accionistas. Yo creo que es un error, os lo digo de verdad. Yo creo que lo que habría que premiar es la fidelidad. Entonces, el que vaya a todos los partidos, o el 90% de los partidos, a la temporada siguiente, quítale 50 euros del carné o algo. Castigar a alguien que no vaya cuando ha pagado el carné, de acuerdo que cuando tú te sacas el carné es que no te queda otra, o aceptas las condiciones o no te puedes hacer el carné. Entonces creo que, y también pues a la gente, antes de quitarle un carné, llamarle por si tiene alguna circunstancia especial o tal. Al socio número 26, un hombre bastante mayor, le quitaron el carné y el pobre pues se ha quedado hecho polvo y no ha querido saber ya nada más. Y lo que quería decir también, ya que de alguna manera se exige eso, o que liberes el asiento y tal, yo creo que hace 2 o 3 temporadas creo que sería muy conveniente que en el área del abonado constaran los partidos que tú has ido para saber de verdad si se te ha contabilizado o no, y saber tú mismo si estás con un partido, con 2, o ha habido algún error y a ti te ha contado que no ha sido, aunque haya sido. Yo creo que con todo el jaleo que hay, porque el último día, por ejemplo, hubo otra vez colas. A mí llegué más justo y me pilló casi que no pude empezar el partido. Igual que se nos exige otras cosas, pues yo creo que también estaría muy bien que el club tuviera esa deferencia con la gente de avisar si estás a punto de perder el carné, o en la página web que salga los números. Yo creo que tiene que ser muy fácil. A cuántos partidos he ido y a cuántos no. Es una cuestión que mucha gente me ha trasladado y que quería hacerla pública. Pues pública queda aquí en Conexión Oreyud. Conrado Marín, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Lo mismo te digo, Luis Pastor, muchas gracias. Hasta la próxima. Volvemos el martes. El lunes hay fútbol, con lo cual volvemos el martes aquí en Conexión Oreyud. Así como el fin de semana queda largo, a disfrutarlo, pero siempre en Coneiximen. Adiós.